La neumonía es una infección e inflamación del árbol respiratorio, sobre todo del pulmón. En el pulmón existen los bronquiolos y terminan unos saquitos que se llaman alvéolos, que es donde se hace el recambio entre oxígeno y CO2 entre la sangre y los pulmones. Aquí en estos alvéolos se llenan de pus, se llenan de líquido, y eso pues produce reales problemas, ¿no? Porque empieza a tomar una partecita, luego se va aumentando, toma hasta un pulmón y puede ser incluso bilateral. Hace que el pulmón no funcione bien. Exactamente, no va a funcionar. Aparte de no funcionar, la infección produce un estado séptico, es decir, va a haber muchísima fiebre, va a haber un decaimiento muy generalizado, va a ser un paciente que va a estar desganado, no va a tener apetito, no va a tener ánimos de nada, empieza a aparecer luego otro síntoma que es la disnea, es decir, la dificultad para respirar, un paciente que está agitado, no puede respirar bien. En los niños empieza a haber cianosis, es decir, coloración morada en las uñas y en los labios. También pues va a haber tos, que es el síntoma característico, ¿no? La tos intensa, con expectoración sobre todo amarillo verdosa y a veces hasta con sangre, mucosanguinolenta la llamamos en términos médicos. Eso hace sospechar pues de que esto ya no se trata de una gripe, porque muchas veces estas neumonías son la conclusión de un proceso viral. Generalmente empiezan con un virus gripal inicialmente leve, que no le damos mucha importancia. De pronto vivimos un ambiente contaminado donde hay fumadores, no nos alimentamos bien, no nos cuidamos bien, estamos en un sitio hacinado, y eso hace que aquí se metan bacterias a los pulmones y se aparezca la neumonía. La neumonía, pues sus agentes causales son los virus, a la cabeza el virus sincitial respiratorio en los menores, donde es más frecuente las neumonías virales. En los mayores y en los adultos, pues las neumonías más características son las bacterianas, producidas por algunas bacterias, principalmente el neumococo, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, entre otras. Afortunadamente para estas dos primeras, es decir, para la influenza y para el neumococo, tenemos vacunas, es decir, podemos prevenir las neumonías, las vacunas que aplicamos en la niñez. Entonces, pues estos son los agentes etiológicos, son los causantes de la neumonía, es decir, de la forma grave de un problema respiratorio. Significa que sí podemos prevenir. Podemos prevenir las neumonías, exactamente, porque tenemos las vacunas y porque cuando hablemos de prevención vamos a ver un poquito cuáles medidas podemos tomar para evitar que de un proceso gripal viral lleguemos a una neumonía y podamos producir la muerte. ¿Cuándo se complica esto? Ya, nosotros tenemos que conocer los síntomas de alarma, ¿no? Tenemos un proceso gripal. Generalmente hemos hablado aquí de que las gripes duran 7 días y tienen que desaparecer. Una gripe que dura más de 7 días ya no es gripe, porque los virus se van a desaparecer. 7 a 10 días como máximo. Y generalmente los procesos febriles duran 72 horas. Proceso gripal que tiene 4, 5, 6 días de fiebre, ojo, eso no es gripe. Eso es una complicación de un proceso gripal. Eso puede ser tranquilamente una neumonía. Entonces vemos procesos respiratorios que tardan muchos días, fiebre que dura más de 4 o 5 días, dificultad para respirar. Un niño, un adulto que está agitado, con fiebre, tosiendo, agitado, ese paciente es lo más probable que tenga neumonía. Entonces, cuando tenemos esos síntomas de alarma, debemos acudir inmediatamente a un centro de salud, debemos ir al hospital, debemos buscar al médico, porque eso no se puede curar en casa, se va a complicar y se va a morir el paciente. ¿Qué debe hacer el paciente? Y entonces ese paciente ahora pues tenemos que trasladarlo a una unidad de salud. Ahora afortunadamente con el COVID aprendimos a manejar el saturador de oxígeno. Nosotros tenemos a nuestro paciente, sea niño o adulto, que está con fiebre, que está tosiendo, que está agitado, ponemos el saturador y si ese saturador nos baja de 90, ese paciente necesita oxígeno a gritos y hay que llevarlo a un centro de salud, una unidad de salud, porque ese paciente ya está con neumonía. Entonces en el hospital el diagnóstico es sencillo. Una radiografía de tórax y vamos a observar cómo están esos pulmones. Si es un programa pequeño, si tomó un lóbulo, si tomó todo el pulmón, si tomó los 2 pulmones o si tiene un derrame pleural, porque eso es una de las complicaciones. Cuando se presenta la neumonía, esta pus, este líquido que se produce, a veces sale del pulmón y llega a la pleura, que es un espacio que hay entre el pulmón y que cubre, es una telita que envuelve a los pulmones y aquí se deposita este líquido y eso lo llamamos derrame pleural. Y es tan grave que a lo que empieza a aumentar va a impedir que ese paciente incluso pueda respirar y va a ser gravísimo. Entonces esos pacientes generalmente, a más de su tratamiento, de estar con oxígeno, con los antibióticos, tienen que ser manejados con un drenaje, es decir, una toracocentesis, es decir, una punción de ese pulmón para drenar toda esa pus, porque ese paciente, ese pulmón se colapsa, se salta y se muere. Si lo detectamos a tiempo, se puede controlar. Se puede controlar. Las neumonías se curan en un alto porcentaje si llegamos a tiempo. Yo por eso decía, en los niños generalmente es más grave y en los ancianos es más grave porque sus defensas todavía no están desarrolladas y en esos pacientes hay que andar rápido porque son los pacientes que más pueden fallecer.
Entonces, cuando hacemos una radiografía, observamos ese pulmón, que ya hay un problema. Hacemos un examen de sangre y vamos a encontrar una biometría con leucocitos elevados, 15.000, 20.000, hasta más. Entonces, eso ya nos hace sospechar que aquí hay una bacteria y esto pues da lugar a que iniciemos ya nuestro tratamiento. Generalmente los tratamientos son con antibióticos y generalmente con antibióticos de amplio espectro. Con antibióticos ya no entramos con penicilinas ni con amoxicilinas, porque hemos hablado de la resistencia bacteriana, ha dado lugar a que tengamos que utilizar medicamentos mucho más fuertes. Y cuando se trata de una neumonía, hay que entrar con medicamentos fuertes, con cefalosporinas de tercera generación, con macrólidos o con amoxicilina clavulánico, dependiendo del germen, ¿no es cierto? Para poder controlar estas infecciones y que no se vaya a hacer una sepsis, se vaya a agravar y se vaya a morir más fácilmente, incluso que la neumonía, siempre, porque la infección se puede ir hasta la sangre, hacerse una septicemia. Entonces ya tenemos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento. El tratamiento hospitalario es oxígeno, control de su saturación de oxígeno permanente, la antibiótico terapia y observar que no haya derrame pleural. Si hay un derrame pleural, hay que hacer la toracoscendida, es decir, el drenaje de esa pus. Ese sería el tratamiento. Ahora, muy largo, muy costoso el tratamiento. Largo y costoso, Fabricio. Un paciente con una neumonía de este tipo estará 2 o 3 semanas hospitalizado. Y si es con un... ¿Y con oxígeno? Con oxígeno hasta que se recupere ese pulmón. Dependerá de cuántos glóbulos tomó, de si tomó 1 o 2 pulmones, si fue un derrame muy grande, dependerá de eso. Y hay pacientes que están hospitalizados algún tiempo porque son enfermedades consideradas graves. O sea, un paciente que llega a una emergencia en un hospital y que tiene neumonía es inmediatamente hospitalizado y manejado de acuerdo al criterio y de acuerdo al germen o a las bacterias del medio. También pues se puede utilizar a través de un drenaje de una aspiración, se puede utilizar también pues los cultivos para ver cuál es la bacteria o cuál es el germen que está causando el problema. Y ahora pues ya el tratamiento decíamos es hospitalario, incluso ese paciente es dado de alta, tiene que continuar con su medicación en el domicilio. Y luego tiene que haber una rehabilitación pulmonar porque ese pulmón queda muy delicado. Hay que hacer una rehabilitación con terapias respiratorias, con el incentivómetro, que es un aparatito que si usted lo ha visto que tiene unas bolitas que sirven para soplar y sube. Entonces eso hace que la capacidad pulmonar empiece mejorando y pues ese paciente tiene que ser controlado siempre con el especialista para ir viendo cómo va su evolución, que no vaya a dejar secuelas, que no vaya a dejar problemas en los pulmones, que más tarde van a tener pues dificultades para la parte respiratoria. Y la prevención, pues Fabricio, que es lo importante y lo clave y lo que siempre hacemos énfasis en este programa, es que se puede prevenir. Ya hemos hablado que hay vacunas, entonces a nuestros niños tenemos que llevarlo a completar su esquema de vacuna, porque estamos cubriendo 2 gérmenes que son causantes aquí estaremos cumpliendo casi el 50% de los gérmenes que producen esta infección, que son el hemófilos y que son el neumococo. Son vacunas que se aplican en los niños y que también se utilizan bastante en los ancianos. Entonces, y también ahora hay otra que no está al público por ser privada, la del virus sincitial respiratorio, que es muy frecuente en los niños y también se puede utilizar esa más en consultorios privados antes que el Ministerio de Salud todavía no la tiene. Pues entonces podemos con las vacunas prevenir. Otra cosa importante es la alimentación, porque un niño, una persona bien alimentada, con sus buenas defensas, va a poder controlar estas infecciones y no va a haber complicaciones. Entonces una alimentación rica en proteínas, en frutas, en jugos, en legumbres, en hortalizas, va a dar lugar a que tenga muy buenas defensas ese paciente y pueda resistir el embate de todos estos procesos virales o bacterianos. Y la otra cosa es un ambiente donde viva la persona saludable, un ambiente de aire no contaminado, no viciado. Eso es importantísimo porque... El humo del cigarrillo. Exactamente, eso iba a decir, el humo del cigarrillo es uno de los problemas más gravitantes en las complicaciones de los problemas respiratorios. Puede que se trate simplemente de un proceso gripal y pues ese paciente que vive en un medio donde hay fumadores, sobre todo los niños, en ambientes fumadores, eso va a dar lugar a que se meta fácilmente una bacteria. Por ejemplo, bacterias en el ambiente, se mete una bacteria al pulmón y desarrolla una neumonía. Entonces, ambientes donde no haya fumadores, ambientes donde hay una buena ventilación, por eso es que indicamos siempre a nuestros pacientes, abra las ventanas, deje que penetre el sol, que entre el aire y entre el sol para que estudie todos los gérmenes que quedan en la habitación, sobre todo del niño. Evitar irritantes químicos, ceras de piso, insecticidas, olores de cosas que usamos para la limpieza como pinoclin, como cloro. Todo esto puede desencadenar problemas, sobre todo en los niños, ¿no? Y en los adultos también puede ocurrir aquello. Y sobre todo hablamos no solamente del fumador pasivo, del fumador activo, pues el adulto que es fumador tiene un alto índice de sufrir de una neumonía, una gripe que se le complica, se va a hacer una neumonía. Y eso pues paciente fumador, paciente que no esté bien alimentado,
y pacientes que viven en un ambiente contaminado, pues se complica y esas neumonías son de difícil resolución. Eso muy, no se podría presentar en un deportista o han habido casos que se presenten. Mira, las neumonías pueden presentarse en cualquier persona. O sea, aquí no hay excepción ni de raza, ni de condición social, ni que sea deportista o no. Se puede presentar, claro, con menos frecuencia que paciente. Por ejemplo, un paciente desnutrido tendrá muchas más probabilidades. Un paciente fumador, muchas más probabilidades. Un paciente inmunodeprimido, es decir, la gente que toma algunos medicamentos que disminuyen las defensas, como por ejemplo los pacientes que sufren de artritis, los pacientes que son trasplantados, los pacientes que se hacen hemodiálisis, todos estos pacientes tienen defensas bajas y eso va a dar lugar a que aparezcan las neumonías. Los pacientes con VIH, los pacientes con VIH hacen unas neumonías gravísimas y esa es una de las causas que ha dado lugar a la resistencia. Los pacientes que tienen VIH, cuando sufren VIH-Sida, cuando sufren neumonías, esas neumonías son gravísimas. Y hay bacterias que son difíciles de combatir porque hay tanta resistencia que hay que utilizar antibióticos demasiado fuertes y demasiado costosos. Entonces, la presencia de VIH-Sida ha dado lugar a la resistencia bacteriana en muchos de estos gérmenes y da lugar, pues, a que sea más complicado tratar pacientes con este tipo de gérmenes o virus o bacterias. En ese caso se acelera más la enfermedad, las dos. Se agrava más. La una complica la otra. Un paciente de VIH que tenga neumonía, pues es gravísimo. Una neumonía en un paciente de VIH es gravísimo, como lo es en un niño menor, un lactante, o como lo es en un anciano, porque sus condiciones de defensa no son las mismas, ¿no? Como lo ocurre en un desnutrido. Por eso hablamos de buena alimentación, un ambiente donde viva la persona que sea un ambiente libre de contaminación, evitar el humo del cigarrillo, y las vacunas, ¿no? Importantísimas las vacunas en nuestros niños, en nuestros ancianos, completar el esquema para que tengan una buena defensa y para que de esta manera casi el 50% de las bacterias productoras de esta complicación, de esta neumonía, sean cubiertos a través de las vacunas. ¿Qué recomendaciones finales entonces, doctor? Bueno, que tengamos en cuenta que cuando tenemos un proceso respiratorio que dura más de una semana, que tenemos fiebre que pasó 3 días, que dura 4, 5, 6 días y que empieza a agitarse, ese paciente no se puede manejar en casa. Ese paciente tiene que ser llevado a un centro de salud, a un hospital o a un consultorio médico porque se le va a complicar. Eso ya son síntomas de alarma de que está pasando algo en el pulmón, que se trata de una neumonía y si lo dejamos en casa, ese paciente se complica y mientras más tarde lleguemos al hospital, más posibilidades de que ese paciente pueda fallecer. Entonces, no nos quedemos con nuestro paciente cuando hay síntomas de alarma. Hablamos de fiebre más de 3 días, hablamos de un paciente que está agitado, un paciente que está séptico, es decir, que está decaído, somnoliento, no quiere comer, ese paciente hay que poner en el ojo porque se nos va a complicar. Y pues cumplir nuestro esquema de vacuna, una buena alimentación y un medio ambiente donde esté el niño o la persona mayor, sobre todo con una buena ventilación y libre de contaminación.